Hola a todos, soy Antoni Montalbán y a continuación voy a analizar para SSCAC esta variante de la apertura italiana. Empezamos con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. De esta forma queda planteada la línea principal de la apertura italiana. Sigue C3, caballo F6 y D3. La alternativa en esta posición sería, en vez de D3, D4, donde las blancas ocupan el centro, incluso a costa de sacrificar algún peón, y en general deriva hacia una posición abierta. Después de D3, las negras contestan con D6, y así se plantea el típico juego cerrado de la apertura italiana. Las negras tienen la opción de intentar romper en D5 para abrir la posición, pero no ahora, ya que si en vez de D6 se juega D5, las blancas contestan con la captura en D5 y sigue a continuación dama B3. Con doble ataque sobre el caballo de D5, el punto F7 está detrás. Las negras podrían contestar con enroque, que da lugar a la siguiente variante forzada, pero en todo caso no sirven ni caballo F6 por alfil F7, ni alfil E6 por dama B7. Después de dama B3, enroque, las blancas naturalmente capturan en D5, y las negras contestan con caballo 5, confiando en este doble ataque sobre el alfil y la dama para recuperar la pieza, y las blancas deben contestar con dama D1. Observemos que no funciona dama A4, y después de dama D5, dama por caballo, por la contestación alfil F2, ganando la dama. Pero después de caballo 5, dama D1, las negras recuperan igualmente en D5, pero a continuación sigue B4, y finalmente las negras pierden material sin compensación suficiente. Así pues, volviendo a la jugada 5 de las negras, D6, las blancas responden con alfil B3. Por supuesto, hay otras jugadas en esta posición, pero este alfil B3 igualmente acaba jugándose, y habitualmente suele trasponer, es decir, llegar a la misma posición por un distinto orden de jugadas. La razón es que las blancas deben conservar este alfil y evitar que las negras consigan cambiarlo mediante la jugada caballo A5 seguido de la captura en C4. Naturalmente esta idea es tan válida para la apertura italiana como para la española. Las negras contestan con A6, una jugada en realidad muy similar a la anterior de las blancas. Las negras deben evitar que su alfil C5 sea amenazado en el caso de que las blancas jueguen D4, ya que de ser así se podrían ver obligadas a cambiar E por D4, por ejemplo en el caso de no estar su caballo en C6, entregando sí el centro, cosa que deben intentar evitar. Y de hecho este alfil se resguardará en A7 sin esperar a que las blancas hagan D4. Sigue caballo de BD2. Con este movimiento en la jugada 7 de las blancas se plantea la línea concreta que vamos a ver en este vídeo y que conviene conocer a quienes jueguen esta apertura con ambos colores. Las negras contestan con alfil A7. Como ya se ha comentado, este alfil se retira a A7 inmediatamente. Y además, esto ilustra un principio estratégico interesante y ya expuesto en su día por los clásicos, que es que los alfiles trabajan bien desde lejos. Es decir, la presión sobre el punto F2 es la misma, y en general por la diagonal G1 A7, pero ahora, escondido en A7, resulta prácticamente inatacable para las piezas blancas. Bien. Por su lado, las blancas tienen aquí varias opciones que de todos modos frecuentemente suelen trasponer. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en 8 caballo F1, que puede parecer extraña, pero en realidad tiene mucho sentido. Las blancas planean llevar este caballo a la casilla fuerte F5, siguiendo la ruta por G3 y F5, y si consiguen realizar esta maniobra en buenas condiciones, tendrán una importante ventaja en el flanco de rey, y en general la posición negra estará en peligro. Por otra parte, el por qué se hace este movimiento inmediatamente lo podemos ver en caso de 8 enroque, y aquí para poder hacer caballo F1 las blancas deben mover primero su torre con torre 1, lo que de hecho es una pérdida de tiempo. Volviendo a 8 caballo F1 antes de enrocar, hay que decir que este plan resulta curioso en el sentido que no es nada habitual que en las primeras jugadas de la apertura, en este caso las blancas, puedan marcarse un plan como mover varias veces seguidas su caballo, prácticamente sea cual sea el movimiento de las negras. Lo habitual naturalmente es lo contrario, es decir,
que con cada jugada el adversario dispone de muchos movimientos posibles y esto hace muy difícil trazar planes sin apenas tener en cuenta su respuesta. En esta posición, el jugador de negras ya debe ser consciente de las intenciones de su rival y debe pensar cómo evitarlo, ya que con un juego mecánico o simplemente desarrollando sus piezas, las blancas acabarán llevando su caballo F5 y entonces el jugador de negras se encontrará gravemente amenazado, pero seguramente ya será tarde para poder remediarlo. Bien, ante la jugada de las blancas 8, caballo F1, las negras tienen varias opciones. En principio, la más directa es la ruptura en el centro con D5, que ahora sí es perfectamente posible, y que en principio se contesta con la captura en D5. Las blancas también tendrían la opción de intentar sostener el centro con dama E2, pero en principio la captura es lo más habitual. Las negras recapturan, a continuación caballo G3, enroque por ambas partes, y tenemos esta posición con igualdad aproximada, y que por tanto es una opción perfectamente válida para las negras, aunque no muy practicada, quizá porque los jugadores de italiana con negras no suelen intentar abrir la posición, pero esto ya es cuestión de estilos de juego. Otra opción de las negras en esta posición es jugar alfil E6, jugada también típica de esta apertura y que se puede plantear ahora o más adelante y también en posiciones similares. Las blancas en principio contestan caballo G3, siguiendo con su plan típico. Otras alternativas serían caballo E3, por ejemplo. Las negras podrían jugar dama D7 y después de enroque, las negras tenían la opción tanto de enroque corto como incluso de enroque largo. Otra opción sería también para las blancas caballo G5, pero esta jugada resulta ya más sospechosa porque se vuelve a mover el caballo cuando aún no se ha completado el desarrollo. Las negras, eso sí, estarían obligadas a cambiar en B3, con lo que surge este doble ataque sobre F7 y B7. Pero este tipo de ataques, cuando el negro está bien desarrollado, resultan inofensivos. Las negras contestan con dama D7, protegiendo el punto F7, ya que resulta vital para la seguridad de su rey. Y si las blancas deciden ganar el peón, las negras simplemente enrocan. Y ahora ya han completado el desarrollo y están en situación de empezar a crear amenazas. Además, las blancas deben retroceder con su dama, porque si optan por otra jugada, por ejemplo, caballo G3, la réplica torre de CB8, la dama debe capturar en A6 porque no tiene otra casilla, y sigue alfil F2 con doble ataque y las blancas pierden su dama. Después de dama B3, las negras podrían jugar, por ejemplo, caballo G4 con doble ataque sobre el punto F2 y tendrían mucha compensación por el peón. En vez de caballo G3, otra posible jugada para las blancas, que siempre hay que considerar, sería cambiar en el 6. Pero, naturalmente, con este cambio las negras ganan el control de la casilla F5, por lo que si las blancas desean instalar un caballo en F5, nunca van a hacer este cambio. Volviendo a la línea principal, con caballo G3, las negras, por ejemplo, siguen H6 para evitar el caballo G5 en el futuro. No obstante, también tendrían la opción de jugar dama E7 y a continuación buscar el enroque largo, pero en principio H6 es más sencilla. H3 para las blancas, enroque corto por ambas partes. Y aquí las negras, por ejemplo, si lo desean, pueden jugar D5 con una posición similar a la variante anterior y en todo caso con un juego perfectamente satisfactorio. Otra opción para las negras en esta posición es jugar enroque. Si bien este sería un buen ejemplo de jugada dudosa para las negras, ya que, aunque no es necesariamente mala, no trata de dificultar el plan de las blancas de jugar caballo F5. Y puede ser indicativo de que el jugador de negras no tiene muy claras cuáles deben ser sus prioridades en esta posición. Las blancas continúan con su maniobra estándar caballo G3, H6 y la natural H3 para las blancas. No obstante, hay que subrayar que ahora, o en una posición similar, sería un grave error para las blancas jugar directamente caballo F5, ya que seguiría naturalmente la captura en F5, y después de recapturar de peón, las negras podrían jugar D5 tranquilamente, ocupando el centro con ambos peones, bloqueando la acción del alfil de B3, y desde luego esta no es la idea de las blancas, que consiste en instalar un caballo
en F5 sin tener nunca que capturar de peón central. Volviendo a la línea principal, después de H3 para las blancas, en caso de que las negras sigan ignorando el plan blanco, podemos ver un buen ejemplo de todo el peligro que conlleva. Por ejemplo, torre 8, una jugada que no aporta nada a la posición de las negras, enroque, B5, y ahora ya las blancas pueden jugar caballo H4. Con esta jugada las blancas ya pueden continuar con caballo F5 y recapturar con el otro caballo si es necesario. No obstante, esta jugada puede tropezar con la contestación caballo 4, típico recurso táctico de esta posición, que no obstante no siempre funciona, y en esta posición tampoco, debido a la inesperada réplica dama F3, donde el punto F7, vital para las negras, está gravemente amenazado, y en la natural caballo F6 no funciona porque dejaría desprotegido al caballo de C6 después del avance de B5. En principio la continuación natural sería caballo G3, pero después de alfil F7, rey H8 y dama G3, las blancas tendrían mucha ventaja. Volviendo a la variante anterior, después de caballo H4, en caso de que las negras, por ejemplo, jueguen torre F8, ahora sí las blancas definitivamente pueden jugar caballo F5, apoderándose definitivamente de esta casilla, y naturalmente en caso de ser capturado este caballo, el otro caballo tomaría el relevo, y ahora ya la posición negra ya es muy delicada. Por ejemplo, ya es demasiado tarde para la reacción D5, ya que después de la captura en D5 seguiría la terrible alfil H6, es posible incluso también dama G4, pero alfil H6 seguramente es más contundente aún, y después de capturar dama G4, amenaza seguir con el mate en G7, la única forma de evitarlo es con dama G5, pero tras caballo H6, jaque, desaparece el peón que defendía a la dama negra, y a continuación las negras pierden su dama. Esta variante ilustra muy bien cómo el plan blanco es muy peligroso, pero necesita varias jugadas para poder llevarse a cabo. Jugadas que el negro debe aprovechar para reaccionar adecuadamente, para lo que en la práctica resulta necesario conocer el plan de las blancas. Otra opción para las negras en esta posición sería jugar alfil G4, pero esta clavada no tiene fuerza. Sí la tendría con el peón blanco en D4, ya que el caballo F3 serían unos defensores y la casilla D4 es muy importante, pero con los peones blancos en C3 y D3, las blancas tienen la casilla D4 completamente bajo su control. Aquí seguiría H3 para las blancas y las negras se retiran con alfil H5. Claro, resultaría muy inferior cambiar en F3, porque después de capturar, el caballo blanco haría la ruta natural por G3 hasta F5 y el defensor de la casilla F5 desaparecido. Por eso las negras mantienen el alfil H5, las blancas siguen con sus jugadas naturales, caballo G3, alfil G6, y aquí podemos ver los inconvenientes de un temprano alfil G4. Las negras solo vigilan la casilla F5 con una pieza, su alfil, que por lo demás da igual que esté en G6 que en C8, y han gastado varios tiempos sin conseguir mejorar su posición. Las blancas continúan con enroque, y aquí las negras deben seguir con enroque, porque por ejemplo ya no tendrían tiempo de jugar H6, ya que seguiría caballo H4, atacando el alfil de G6, y después de moverse, las blancas juegan caballo F5, llegando a la casilla deseada, y después de enroque, las blancas siguen con dama F3 y tienen una excelente posición de ataque. Por eso tras enroque blanco sigue enroque negro, y aquí las blancas pueden seguir tranquilamente con su plan. En principio la jugada natural sería caballo H4, no obstante, parece que en esta posición las negras sí pueden contestar caballo 4, que da lugar a grandes complicaciones, aunque parece que es jugable. Seguirían las capturas en G6 y G3, luego la captura de las torres respectivas, aquí caballo H7, dama H4, dama F3, en fin, la posición se complica mucho de repente, pero parece que después de enroque negro, las blancas tienen una opción
más tranquila, más interesante y seguramente mejor con alfil G5, aprovechando que las negras no han jugado H6, clavando el caballo negro de F6, aprovechando que el alfil negro se encuentra en el otro extremo del tablero, y a las negras les resulta francamente imposible, o al menos inviable, sacarse de encima esta clavada. Si continúan con H6, el alfil mantiene la clavada con alfil H4, y a partir de aquí ya no pueden hacer más jugadas útiles, por ejemplo caballo A5, alfil C2, por ejemplo alfil B6 a continuación, pero ahora ya las blancas tienen las manos libres en el flanco de rey. Sigue caballo H2, otra jugada típica de esta posición. El caballo apunta a la casilla G4, donde va a reforzar la presión sobre el caballo negro de F6. Si por ejemplo las negras siguen tranquilamente con caballo C6, continúa caballo G4, con una presión terrible sobre el caballo clavado de F6, también sobre el peón de H6. Esto sería desastroso para el enroque de las negras. Y claro, si desean evitarlo, después de caballo H2, por ejemplo H5, pero claro, esto habilita la casilla G5 para el alfil, y a continuación el caballo blanco puede volver a hacer la maniobra a través de caballo F3 y caballo H4 y nuevamente apuntar a la casilla F5. Por todo esto, esta posición resulta muy ventajosa para las blancas, y en definitiva alfil G4 tampoco es una opción satisfactoria para las negras. También hay que citar otra jugada posible de las negras en esta posición, caballo G4, que aunque no es muy ortodoxa, alguna vez se ha jugado. Trataría de aprovechar el prematuro caballo F1 de las blancas para atacar el punto F2. Naturalmente las blancas deben cubrirlo, y las dos jugadas disponibles serían D4 o caballo E3. En principio, tras caballo 3 seguiría el cambio en E3, enroque por ambas partes, y tras dama F6 la posición podemos considerarla aproximadamente igualada. Quizás tras caballo G4 sea un poco más incisiva D4, donde las blancas ocupan el centro. Las negras en principio responden cambiando en D4, por tanto cediendo en principio el control del centro. Caballo F6, esta jugada sería igualmente necesaria tras H3 de las blancas. Caballo G3, alfil G4 para establecer esta clavada y una cierta presión sobre el peón D4 de las blancas. Alfil E3, y aquí podemos considerar que las blancas están ligeramente mejor, aunque deben prestar atención en todo momento a su centro de peones. Y por último, tenemos una opción muy interesante para las negras, además de la más fácil de recordar, la simétrica caballo 7. Seguiría caballo G3, y a continuación es muy fácil intuir la jugada de las negras. Efectivamente, caballo G6. No obstante, hay que citar que tras caballo 7, las blancas tendrían la opción alfil G5. Las negras continuarían igualmente con caballo G6, caballo G3, y aquí H6 para forzar al alfil a definirse, y tras la captura en F6, las negras deberían capturar de peón, puesto que si capturan de dama, tras caballo H5 perderían el peón de G7. No obstante, en esta posición capturar de peón es una agradable obligación, ya que las negras ni han enrocado ni van a enrocar en el flanco de rey. Y aquí, tras enroque de las blancas, puesto que si caballo H5, alfil G4 y este caballo debe volver a moverse, las negras seguirían con torre G8, apuntando a caballo F4 y a crear amenazas a través de la columna G contra el rey blanco. Las blancas, por ejemplo, continuarían con D4, pero tampoco con otra jugada no pueden evitar caballo F4, ya que si caballo E2 o caballo H5 seguiría alfil G4, y sería todavía peor para las blancas. Tras D4, caballo F4, son las negras que han conseguido la casilla F4 para su caballo, y a continuación intentarán seguir creando amenazas contra el rey blanco y por su parte enrocar largo. Por esto es más natural y seguramente más prudente tras caballo E7, caballo G3, caballo G6, enroque corto por ambas partes. Aquí las blancas siguen con la natural H3, y aquí las negras tienen una buena posición y pueden seguir con varias jugadas, alfil E6, alfil D7
o incluso la sencilla H6. Señalar que en todo caso, en esta posición, el plan blanco de apuntar con ambos caballos a F5 ya no es posible. Sin embargo, si las negras se confían y juegan de forma pasiva, las blancas tendrían la opción de aprovechar la casilla F5 de otra manera. Por ejemplo, en caso de alfil D7, caballo H2, B5, una jugada que no aporta nada a la posición de las negras, y caballo G4. Aquí las blancas, si pueden, continuarían con caballo G5, con alfil G5, perdón, por lo que lo más prudente para las negras es cambiar en G4, pero al recapturar de peón, las blancas están aumentando su control sobre la casilla F5, C6 y caballo F5. Y ahora, tras cambiar alfil por caballo, las negras recapturan del peón lateral. Este peón gana espacio al capturar de este peón, ganan espacio en el flanco de rey. El caballo negro de G6 debe moverse. Sigue dama G4. Y aquí son las blancas las que tienen más espacio y pueden crear amenazas contra el rey negro. Por esto, tras H3, las negras tienen una buena posición, pero deben seguir jugando con atención. Bien, deseo que os haya resultado de utilidad y naturalmente confío en que aquellos que jugáis la italiana o la española con negras sepáis responder a este plan de las blancas si os lo encontráis en alguna partida. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.